Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa. Hace 15 días yo compartí un tema y hoy yo quiero compartir la segunda parte. Y el tema es transformados en el silencio de Dios. Segunda parte. Transformados en el silencio de Dios. Cuando hablamos de este tema, cuando nosotros hacemos una oración, a veces el Señor nos la contesta tipo autoservicio, ¿verdad? Rápido. A veces pasan unos días, a veces pasan meses y quizá en alguna ocasión no nos va a contestar. Por ejemplo, Señor, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Y tal vez nunca va a tener usted una respuesta. Pero usted dice, allá en el cielo sí voy a saber. ¿Será, hermanos, que Dios le va a dar explicación a cada uno de sus propias interrogantes? No creo que vamos a tener tiempo para eso, ¿verdad? Pero realmente cuando Dios no nos contesta a tiempo, cuando nosotros queremos, a veces nos afecta porque las circunstancias no cambian. Pero lo que está haciendo Dios es tratando de moldear nuestro carácter. De moldear nuestro carácter, de transformar nuestra alma. Cuando nos encontramos con esos silencios en nuestras oraciones, a veces quizá llegamos a la conclusión de decir, ¿será que Dios escuchó mi oración? ¿Será que la hice bien? ¿Qué está pasando? Señor, ¿hasta cuándo nuestra oración funcionará? Y muchas veces tal vez llegamos hasta creer en nuestra mente que Dios no está ahí, o que sencillamente no le importa la petición que le hicimos, porque hay muchas peticiones que sus hijos le hacen acá en la tierra y quizá la mía no es de Dios, no le presta la atención debida. Vea, vamos a leer unos pasajes. Habacuc capítulo 1 versículo 2. Y vea estos hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Dice el profeta. Oh Jehová, clamaré y no oirás. Y darás voces a ti a causa, y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás. Ahí vamos a leer el contexto un poquito más adelante. Vea, y el Salmo 13, 1 y 2. Vea, hay muchos. ¿Hasta cuándo nos oirás? Versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y para seguir en ese contexto, leamos el Salmo 42, 11. Y dice, ¿por qué? Dice, te abates, oh alma. A mí está hablando el salmista porque no escuchaba la respuesta a Dios. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el capítulo 83, versículo 1 de los Salmos. Oh Dios, dice, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Como decía, uno de los problemas que muchas veces afrontamos como hijos de Dios es cuando como que nuestra oración no funcionara. Y vea, cuando Dios no contesta, o cuando Dios no contesta en el tiempo adecuado para mí, o no contesta como yo deseo, o también o no contesta en el tiempo esperado.
Por ejemplo, hay muchos matrimonios que dice la esposa: ¿hasta cuándo, Señor, cambiará mi marido? ¿Hasta cuándo? Y tal vez no cambia, porque Dios con quien está tratando no es con su marido, sino con usted. Porque por medio de él, Dios está moldeando su carácter. ¿Para qué? Para que no ponga sus ojos en él, que él va a cambiar, sino los ponga en Dios. Vea, ¿hasta cuándo, Señor, cambiarás a mi jefe? Ese siempre me lleva mal, ese siempre me lleva a la contraria. ¿Hasta cuándo, Señor? Y muchas veces tal vez no le va a cambiar al jefe, porque Dios está a través del jefe moldeando su carácter. ¿Hasta cuándo, Señor, ganaré el doble de lo que estoy ganando? Señor, si tu palabra dice que tú eres el Dios de la prosperidad. Y podemos tener un poquito de espíritu fariseo y decir: Señor, si yo ayuno, yo diezmo, yo sirvo, yo hago esto y el otro, como que si Dios fuera alguien con quien podemos nosotros negociar. ¿Hasta cuándo, Señor? Y muchas veces tal vez lo que dice Dios: bueno, como no eres fiel en lo poco, es que eres mal administrador, tampoco te puedo dar mucho. Como que Dios les está hablando a algunos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? No, es que yo le voy a dar al Señor hasta cuando gane el doble. Si no le da hoy con lo poco que gana, ¿cómo le va a dar cuando tenga más? Porque va a tener en qué más gastar su plata. ¿Hasta cuándo, Señor, me cambiarás de trabajo? ¿Hasta cuándo, Señor, yo podré tener un ascenso en el trabajo? Pero si no lo está haciendo bien, ¿cómo espera usted un ascenso? Y muchas veces vamos a estar allí con esas peticiones. Pero vea, cuando nosotros hemos creído quién es Dios, cuando nuestra confianza está en Él, en esos silencios, cuando Dios no nos contesta, aprendemos a crecer espiritualmente. Y lo que podemos hacer ahí es disfrutar de su presencia. Porque la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros. En las buenas, escuche, y en las malas. En las buenas nos va a dar fuerza para que con sumo gozo nosotros pasemos quizá las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Y tal vez cuando todo está bien, para darle honor y gloria a Dios en su presencia y no enaltecernos nosotros. Vea, hermanos, en el silencio, vea esto, en el silencio es decir, en aquellos momentos de espera cuando Dios no nos contesta nuestras oraciones. Allí, hermanos, muchas veces lo que asalta a nuestra vida escuche, todos estos problemas, la duda y también el desaliento. Muchas veces pasa eso, porque muchas veces pensamos: Señor, tal vez tus oídos se han cerrado, o como que si tus manos estuvieran paralizadas para no bendecirme. Estos pensamientos, vea, asaltaron la vida de Habacuc. Habacuc era un profeta, pero vea, había una característica en los profetas: es que los profetas siempre hablaban de parte de Dios al pueblo. Pero ahora este hombre, y quizás el único profeta que le está hablando a Dios, vea lo de los hombres, lo que le está pasando especialmente al pueblo de Judá. Y hermanos, este hombre a nosotros nos da algunas enseñanzas. Fíjese que el pueblo de Judá había sido rebelde contra el Señor, y el Señor había dicho: si ustedes no obedecen mis mandamientos, los voy a esparcir y otras naciones usaré para poder castigarlos, y ustedes puedan aprender que Dios es un Dios que disciplina. Pero vea, este hombre ahora le asaltan estos pensamientos
¿cómo es posible que en la época que a él le tocó vivir, su pueblo, la nación santa de Dios, fuera castigada por una nación totalmente malvada? Hay dos cosas que pasan en la mente de este hombre y a veces pasan en la mente de muchos cristianos. Vea, él sabe, el profeta, si es un profeta de Dios, él sabe que Dios es un Dios justo y, escuche, todopoderoso, y que por su soberanía él controla todo el mundo y todo el universo. Él lo tenía muy claro. Número dos, es que como su pueblo rebelde e inicuo se ha apartado de sus caminos, ahora él esto no lo entiende. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios puedan ser castigados por una nación impía? Creo que este hombre estaba consciente que los hijos del Señor necesitaban una disciplina del Señor porque no estaban haciendo lo correcto. Habían quebrantado el pacto, habían quebrantado la palabra. Y creo que como profeta, un hombre sensible al corazón de Dios, sabía que el pueblo había transgredido el mensaje de Dios, su palabra. Entonces él dijo, bueno, van a ser castigados, pero lo que yo no puedo comprender es cómo Dios va a utilizar a los caldeos, una ciudad, un imperio totalmente pagano, para poder enderezar el cauce en la vida de su pueblo. ¿Cómo entender, hermanos, que los designios de Dios al utilizar a los caldeos para ejecutar su plan para disciplina? Vea el capítulo 1, versículos 6 y 7, y quería compartir todo esto, pero tenía otros pensamientos ahí. Y dice, capítulo 1, versículos 6 y 7, la Nueva Versión Internacional dice, dice Dios, estoy incitando, dice, a los caldeos. Ese pueblo, dice, es que esto no podía comprender el profeta, este pueblo despiadado e impetuoso, que recorre toda la tierra para poder apoderarse de los territorios ajenos. Vea, versículo 7. Versículo 7 dice, son un pueblo, dice, temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. O sea, a ellos yo voy a utilizar, dice Dios, para traer disciplina a mi pueblo. Ahora, este hombre no podía comprender eso y por eso le dice al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Tal vez estaba orando y orando y orando para que Dios los pudiera castigar de otra forma, pero en la soberanía, en los designios, Dios había establecido que Él iba a utilizar a otra nación pagana. Después Dios iba a castigar a esa nación también, pero en este momento eran instrumentos para que Dios ejecutara su plan. Y ahora dice él, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo es posible? No puedo entender. Y uno dice, wow, ¿cómo a este hombre le costaba entender los planes de Dios, que era un profeta? Ahora nosotros, a veces que no somos profetas, que no vivimos, hermanos, acordes al Señor, a veces nos cuesta cuando no vemos nosotros que hay una respuesta a nuestras oraciones. Vea, el versículo 12 del mismo capítulo dice, tú, Señor, existes, le dice a Dios, desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. O sea, vea lo que sabía este hombre de Dios. Tú, Señor, los has puesto, dice, a los caldeos, ¿para qué? Para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto, dice, para ejecutar tu castigo. Ese es tu plan, Señor. Y por eso quizá yo he estado orando y orando. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a detener esto? Pero en tu plan, en tu designio ya está. Vea, hermanos,
Solo le di esto como referencia. Pero, ¿qué hacer nosotros hoy en la vida práctica? Ya vimos lo que le pasó a este profeta, que dice: ¿hasta cuándo, Señor, escucharás mi oración? Pero vea, hay algunos puntos que aprendemos cuando nos encontramos en el silencio de Dios. Yo noté algunos acá. Número uno, ¿qué debemos de aprender cuando no vemos que Dios nos atiende como un autoservicio? Vea, número uno, aceptar la voluntad y soberanía de Dios. Eso es indiscutible. Vamos a vivir vidas agradando el corazón de Dios cuando aprendamos nosotros a aceptar la voluntad de Dios y su soberanía. Vea, cuando Jesús fue a la cruz, la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz. Y en su plan soberano estaba que Él fuera a la cruz para salvarnos a nosotros. Por eso que dijo Jesús: hágase tu voluntad y no la mía. Entonces Jesús conocía realmente la voluntad de Dios y la soberanía del Padre. Nosotros nos va a ayudar mucho, hermanos, para poder mantenernos en fe cuando Dios nos conteste, o cuando retarde, o cuando no nos conteste una oración. Vea, yo puse el ejemplo de David, cuando 7 días estuvo orando, ayunando para que su hijo no muriera. Pero después, cuando murió, él aceptó que esa era la voluntad del Señor, porque era una consecuencia de su pecado. Él aceptó, dice que se levantó, ya no estuvo más triste, fue a la casa del Señor a adorarlo. Y esa es una actitud, hermanos, de aceptar la voluntad del Señor. Vea, ahora en el caso de Habacuc, el Señor había dispuesto a utilizar a una nación pecadora para llevar su disciplina, y Él, aunque no lo aceptara Habacuc, Él lo iba a cumplir. Entonces, hermanos, cuando nos encontremos en que Dios no nos contesta cuando nosotros queremos una oración, vea, aceptemos y digamos: Señor. Por eso, hermanos, debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? No debemos de orar conforme a nuestros propios caprichos y nuestros deseos. Debemos de orar pidiendo que se haga la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre lo que va a hacer es contestarnos de acuerdo a su voluntad, que es lo mejor para nosotros. Pero que no se nos vaya la fe. Es que usted y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Él va a hacer lo mejor por nosotros. Y muchas veces, hermanos, muchas de las oraciones no son contestadas. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que no le vamos a dar honor y gloria a Él cuando tengamos una respuesta tal vez como nosotros queremos. ¿Qué pasaría si un adolescente de 15, 16 años es fanático a las motos? Y el papá tiene mucho dinero y le está diciendo: papi, cómprame una moto 1200. No digo las marcas, ¿verdad? Pero una motona de aquellas, un traje de 35,000, 40,000 quetzales, es que para chilerear. Y el papá se la puede comprar. Pero un papá consciente se la compraría. ¿Por qué? Porque lo va a ir a recoger con cuchara al asfalto. ¿O no? Seguro. Porque uno a esa edad le faltan 2 dedos de frente. ¿Qué pasaría? Yo he escuchado de accidentes de adolescentes. Yo recuerdo hace años se mató un muchacho acá, 16, 17 años. Andaba en un carro deportivo. Su papá tenía dinero. Le concedió su capricho. ¿Para qué? Para irlo a recoger con cuchara al asfalto. Y muchas veces creo que Dios nos ve como adolescentes. Con 50 años de adolescentes todavía.
Ya con 70, ya adoleciendo otras cosas, pero todavía en la mente adolescentes, ¿verdad? Que todavía no aprendemos a discernir bien las cosas. Hermanos, dice Santiago, muchas veces ustedes no tienen lo que quieren porque piden mal. ¿Para qué? Dice, para gastar en sus propios, ¿qué? Deleites. No para honrar a Dios, no para que el reino de Dios avance, sino para su propia complacencia. Y muchas veces dice Santiago, ustedes no tienen lo que quieren porque piden mal. Entonces, hermanos, hay algo que debemos de aprender. Es que tenemos que alinear nuestras oraciones a la voluntad de Dios y que se haga como Él quiere con nosotros. Lo que sí estoy seguro es que Dios no nos va a dejar. Lo que sí estoy seguro que Dios no nos va a dejar. Lo que sí estoy seguro que Dios nos va a cuidar. Lo que sí estoy seguro que Dios es nuestro proveedor. Eso sí estoy seguro. Número 2, vea, cuando hay un silencio en la vida, ¿sabe qué debemos de aprender? Si nosotros hemos aprendido que en nuestra oración debemos hacer la voluntad de Dios y aceptar su soberanía, son esos momentos, hermanos, para poder disfrutar del amor de Dios. Del amor de Dios. Si yo, vea, porque teniendo usted todo, es fácil decir, ese es el amor de Dios que estoy disfrutando. Aunque el alma esté seca. Pero como tengo todo lo que quiero, ese es el amor de Dios. Y realmente las cosas son la única demostración del amor de Dios. No. Uno puede andar a pie disfrutando el amor de Dios. Uno puede andar en carro disfrutando el amor de Dios. Uno puede vivir alquilando casa disfrutando el amor de Dios. Uno puede, disfrutar del amor cuando tiene casa. Uno puede disfrutar del amor cuando la billetera está gruesa. Pero va a disfrutar del amor aunque la billetera esté gruesa, pero solo de papeles y facturas que hay que pagar. Uno aprende, escuche, cuando yo conozco un poquito de la soberanía de Dios y su voluntad, entonces cuando Dios a veces retarda sus respuestas a mi oración, entonces yo puedo, disfrutar de su amor y de su presencia todos los días. Su presencia no la disfrutamos por las cosas. No la disfrutamos. Hoy en la tarde tenía música de oración. ¿Y cómo es que Dios le quiere enseñar cosas a uno? Están unos niños, creo que es en África o en Brasil, no sé dónde, morenitos. Y están adorando a Dios y cantando la bondad de Dios. ¿Y sabe qué tienen? La directora, porque están todos los niños así, mire. La directora está con un palo, creo que es de escoba, y con un pedazo de botella de micrófono. Y 3 atrás, los coristas están con micrófonos también con pedazos de botella. Y el pianista solamente tiene una mesa simulando que es piano. Y el baterista tiene 3 latas de pintura. Y el otro tiene, ¿sabe?, un pedazo de madera simulando que es guitarra. Y están esos niños alabando y adorando a Dios con todo el corazón. Hermanos, sin nada, en la pura tierra. Y terminan, ¿sabe qué? Hincados los niños ahí adorando a Dios, disfrutando de su presencia. No tienen los instrumentos que nosotros tenemos. No tienen los micrófonos que nosotros tenemos. Vea, ni siquiera sombra, están en la pura arena en el desierto. No tienen las sillas donde usted se queda dormido. ¿Será que las cosas acá nos hacen disfrutar de la presencia de Dios? ¿O es la actitud que yo tengo en el corazón de conocer a Dios, de conocer al Padre
y de saber que estos niños están adorando a Dios como niños. Porque no creo que se están diciendo, pero un día vimos en la televisión semejantes escenarios, el escenario de Palabra en Acción, el piano y todo, qué bonito. Ellos están sencillamente adorando a Dios porque están disfrutando de su presencia. Nuestra reacción natural, hermanos, cuando alguien le da a usted la espalda, ¿cuál es? Por ejemplo, llego con Mario Sánchez. Marito, por favor. Y sabe que yo no soy tan pagador. Marito, por favor, ¿me puede prestar unos 3,000 quetzales? Fíjese que ahorita no puedo usted. Pero mire, Marito, por favor, écheme la mano. Mañana a las 6 de la tarde se los traigo. No, es que no puedo. Pero es que por favor, después de 3 ruegos, ¿cuál es mi actitud cuando un amigo me da la espalda? ¿Seguirlo a rogar o dejarlo? Cuando alguien me da la espalda, cuando yo le pido un favor, ¿cuál es mi actitud? Sencillamente ya no nos alejamos. Nos alejamos muchas veces. Y muchas veces decimos, sí, yo sé que él tiene plata, pura lata, pues era para 2, 3 días. No me dio el dinero. Mejor me alejo. Hay otros que dicen, como no me hizo el favor, ya no le hablo. ¿Qué pasa con nosotros? No, de repente pasará con Dios así. Que cuando no vemos que Dios nos atiende nuestra necesidad, muchas veces lo que hacemos, mejor ya no lo buscamos. Porque es que nada más mis súplicas. Cuando, Señor, yo estoy pasando necesidad y no acudes a ayudarme. Vea, eso hacemos muchas veces. Sin embargo, el escritor del Salmo 42 y el versículo 8 hizo todo lo contrario cuando él se sentía lejos de Dios. Vea, dice el versículo 8: pero cada día el Señor derrama, dice, su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches, dice, Salmo 42, 8. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios que me da vida. Escuche lo que hizo este hombre. No dejó de llamar a Dios, no dejó de adorar a Dios, no dejó de demostrarle que le amaba. Disfrutaba siempre su presencia. El salmista sabe que nos dice que no debemos de dejar de buscar a Dios por ningún motivo. Aun cuando no vemos una respuesta, si nosotros aprendemos que Dios va a hacer lo mejor para nosotros, vea, vamos a seguir buscando el corazón de Dios, incluso cuando nosotros lo sentimos a veces distante. ¿Sabe por qué debemos de acercarnos siempre a Él? Porque Él es el único que satisface nuestra alma. Porque es el único que nos dice, yo soy tu proveedor. Porque Él nos dice, yo nunca te dejaré ni te desampararé. A veces la mente dice otra cosa, pero la fe, hermanos, que está arraigada en nuestro corazón, nos da la certeza que Él nunca nos va a dejar. Número 3, ¿sabe qué nos ayuda mucho a nosotros? Es recordar lo que Dios siempre hace o ha hecho en el pasado. Todos acá somos testimonios de que Dios ha hecho algo con nosotros, ¿o no? Sí, cada uno de nosotros tenemos testimonios de lo que Dios ha hecho en el pasado. Vea, Salmo 42, 4. Dice el salmista, Salmo 42, 4. Me acuerdo de estas cosas, dice la Reina Valera 60, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui, dice, con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza.
del pueblo en fiesta. Vea, este salmo o este versículo tiene dos poderosas palabras que a mí me bendicen mucho para buscar a Dios cuando sentimos que Él está en silencio. Él dijo, me acuerdo. El salmista se acordó que él había adorado al Señor en su casa. Y vea, el trasfondo de este salmo es que él estaba lejos de la casa de Dios y del tabernáculo. Pero aunque sea lejos, él se acordaba que un día había estado en su presencia. Y ¿sabe qué? Él nos puede decir a nosotros que aunque parezca callado, él, escuche, está hablando a nuestro corazón y moviendo nuestras vidas y las vidas de otros. ¿Sabe para qué? Para animarnos y que nosotros podamos seguir confiando en Dios. Muchas de las cosas, a veces uno, vea, en su vida se recuerda mucho de las cosas malas que pasaron. Pero a veces el enemigo nos hace que olvidemos las cosas buenas que hemos recibido de Dios. Y usted y yo debemos de ser conscientes. Vea, ¿cuántos tienen 10 respuestas a sus oraciones que Dios ha hecho en el pasado? Otros 20, ¿verdad? Otros 30. Y muchas cosas Dios ha hecho con nosotros. Pero ¿sabe qué es bueno? Recordarse que un día nosotros le clamamos a Dios y vimos la respuesta de Dios a nuestra vida. Y eso nos va a dar confianza, pero también nos puede ayudar a que Dios con otros siervos ha hecho grandes cosas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia. Y Dios no ha desamparado a su pueblo. Y eso a mí me da valor para decir que Dios es alguien que merece mi 100% de confianza. Vea, hermanos, número 4. Pongamos nuestra esperanza siempre en Dios. El salmista no puso su esperanza en los sentimientos y las circunstancias que le rodeaban, sino en Dios. A pesar de lo que él quizás sentía, dijo a su alma. Y a veces eso nos cuesta a nosotros qué hacer, hermanos. Vea qué dijo a su alma: espera en Dios. El versículo 11 del capítulo 42 dice: ¿por qué te abates? Le dice a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera, y eso es fe, eso es esperanza. Porque aún he de alabar, salvación mía y Dios mío. ¿Cuántas veces cuando viene, hermanos, la duda a nuestra alma, a nuestra mente, de que a veces Dios no escucha nuestras oraciones? Cuando nosotros nos afanamos, entramos en tribulación. Muchas veces tenemos que hablarle a nuestra alma de César: escucha. Tranquilo, espera en Dios. Él es tu Dios todopoderoso, Él es tu salvación, Él es tu Dios. Alma, tranquila, por favor. Confianza en la esperanza en Dios. Nosotros servimos a un Dios que muchas veces puede guardar silencio, pero nunca va a dejar Dios de actuar en favor de sus hijos. Usted sabe que lo más precioso en este mundo para Dios es la iglesia. No, es que lo más precioso para Dios, hermanos, en este mundo es la iglesia. Nada menos y nada más que nosotros somos la novia de Cristo. Somos la iglesia que Él ganó, somos la iglesia que Él rescató, somos su pueblo. Y Dios puede amar, hermanos, la naturaleza, puede amar los animales, aún puede amar, hermanos, a toda la humanidad. Pero hay un amor exclusivo por sus hijos, por su iglesia, y eso somos nosotros. Vea, entonces la iglesia, ¿en quién tiene que tener su esperanza? En Dios. Y por eso al alma muchas veces, cuando está afligida, cuando está así, hay que hablarle: alma, espera en Dios. Espera, tranquilo. Mejor alábale, bendícele.
por los actos que él ha hecho en el pasado. Y número 5, termino con, dos más. A veces en el silencio de Dios, ¿sabe?, es consecuencia muchas veces de pecado. Eso muchas veces sí es difícil. El pecado es algo que pone una barrera entre nosotros y Dios. Vea, hermanos, a veces uno quiere esto de Dios, pero no suelta aquello que no lo deja a uno ser libre. No suelta aquella barrera. Hace muchos años yo atendía a un señor que tenía una relación ilícita. Y yo le dije, hermano, dice que era hermano. Esa relación es ilícita ante los ojos de Dios. No se lo dice César Herrera, sino se lo dice el libro de los libros, la palabra de Dios. Es que todo me va mal. Quiero la bendición de Dios, pero no suelto a la otra. Tampoco suelto a mi esposa, pues tampoco era normal que soltara a su esposa por la otra, ¿verdad? No lo puedo hacer. Pero es que, pastor, fíjese que con mi esposa yo nunca estoy satisfecho, con la otra sí. Como nochón, le digo yo. Qué bonito, ¿verdad? Justificándonos. Queriendo que Dios haga grandes cosas con nosotros y justificando nuestras faltas delante de Dios. Justificando lo que Dios dice, pecado, pecado. ¿Y cuántas veces, y hermano, se le van a acabar las rodillas? Y no va a haber una respuesta de Dios. Le van a salir callos. Y no va a haber una respuesta de Dios. Eso es lo triste, que muchas veces estamos actuando mal, hemos tomado malas decisiones, no estamos haciendo caso a las llamadas de atención de Dios. Y tal vez en ese silencio lo que Dios nos está hablando a lo profundo de nuestro espíritu es que nosotros enderecemos nuestro camino delante del Señor, para que así, con toda confianza y alabados con la sangre de Cristo, entremos a su presencia y podamos nosotros tener toda la confianza de pedirle al Señor su misericordia y su bondad para nosotros, hermanos, por medio de Jesucristo. Pero si nosotros estamos jugando a dos caminos, hermanos, el silencio de Dios va a ser siempre. Y sabe, y de repente ese silencio, si usted no se arrepiente, va a ser un silencio por la eternidad. Ya en el infierno ya no se escuchará la voz de Dios, sino se escucharán el lloro y el crujir de dientes. Uno dice, ¿tan serio es esto? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos a Dios solo por las bendiciones, solo porque nos vaya bien, solo porque Dios nos sane, solo porque Dios nos prospere. Lo buscamos por lo que Él es. Muchas veces Dios va a guardar silencio si nosotros no, enderezamos nuestra vida en el camino del Señor. Y termino con esto. En los silencios debe de haber un corazón adorador. Adorarlo por lo que Él es. Que aunque yo no tenga esta y estas cosas acá en la tierra, tengo todo lo mejor, que es la vida eterna. Y esa no la voy a encontrar jamás en ningún otro lado. Solo la puedo encontrar con Jesucristo. Y vea, por eso dice la palabra, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria. Al que está sentado y al Cordero.
Hermanos, para nosotros lo que significa la vida es que disfrutamos de la vida de Dios, de ser perdonados. Lo demás viene como añadidura. Como añadidura sencillamente. Una vez fuimos a una tienda y estábamos comprando algunas cosas que nos hacían falta. Iba un hermano con nosotros y decía, compre, mita esto, mire, esto está bonito, y meterlo a la carreta. Yo dije, ¿cómo no va a pagar él, pues? ¿Verdad? Pero y ahí cuando pasamos a la caja, dice, no, pastor, permítame, yo voy a pagar esto. No, le digo, mire, ¿para qué voy a dejar dinero? Dice, para el anticristo, no, mejor lo siembro en usted. Me dio una leccionota, ¿verdad? Dice, de verdad, nosotros nos afanamos tanto por las cosas. Hermano, ¿qué se va a llevar usted cuando se muera? El efectivo que usted tiene bajo el colchón se lo van a meter a la... No. A la caja, no. Sus cositas, las joyas, no. Si saben que se las metió, al otro día van a ir a saquear su tumba y lo van a ir a molestar a usted, no lo van a dejar tranquilo, que disfrute de su descanso. Lo van a ir a bolsear. ¿Sabes lo más lindo? No hay otra cosa más linda que tener nosotros un corazón de adoradores. Adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Cuando Dios nos contesta, adorar a Dios. Cuando Dios todavía no nos contesta, adorar a Dios. Adorar a Dios con todo. Por eso Palabra en Acción es una iglesia de adoración. Porque no todas las veces venimos así, ¡hey! Todo bonito allá en el mundo, afuera, no. ¿Cuántas veces tal vez nuestra adoración son más lágrimas que otra cosa? Pero lo mejor es que nosotros tengamos ese corazón dispuesto. Que cuando no veamos una respuesta de Dios, y no que usted se pelee con eso, no, mejor así ya no sigo siendo cristiano. Antes no diezmaba, me iba bien, ahora diezmo y me va mal. No, mejor ya no lo hago. Entonces, ¿usted busca a Dios por resultados o por lo que Dios es? Espíritu Santo, Palabra en Acción, tu casa.